Guerras, desastres naturales, falsos profetas. Los ves en las noticias y piensas que es solo otro día caótico en el mundo. Pero, ¿y si no fueran noticias? ¿Y si fueran profecías cumpliéndose justo frente a tus ojos? Hay una sensación en el aire. ¿No la sientes? Enciendes el televisor, abres una red social y el mundo parece estar girando fuera de control. Un conflicto por aquí, un desastre natural sin precedentes por allá, una nueva voz carismática que promete salvación mientras otros siembran división. Es fácil sentirse abrumado, asustado. La mayoría nos decimos que la historia simplemente se repite, que siempre ha habido tiempos difíciles. Pero, ¿es esa toda la verdad? ¿O estamos pasando por alto una conexión mucho más profunda? Hay pistas que sugieren que lo que vemos no es una serie de eventos al azar. Sugieren que un reloj profético, descrito en textos milenarios, ya empezó su cuenta regresiva. Hace casi 2000 años, en el Monte de los Olivos, unos discípulos preocupados le hicieron a Jesús una pregunta directa. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo? Su respuesta no fue una fecha. Fue una serie de señales, patrones que servirían como un sistema de alerta para el futuro. Aquí no vamos a perder el tiempo con teorías de conspiración. Vamos a hacer algo mucho más claro. Revelar 3 señales innegables del fin de los tiempos que ya no están en un futuro lejano. Están aquí, ahora. Vamos a conectar las profecías escritas en pergaminos con los eventos que se transmiten en vivo a nuestros teléfonos. Prepárate, porque lo que vas a ver puede cambiar tu forma de entender el mundo para siempre. Guerras y rumores de guerras. La primera señal es, quizás, la más visible. En Mateo 24, la advertencia es explícita. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Guerras y rumores de guerras. Piénsalo bien, la profecía no solo habla de guerras, sino de rumores de guerras. Eso describe a la perfección el ambiente de tensión global que respiramos. No se trata solo de los conflictos activos, sino de la amenaza constante, las alianzas que cambian de un día para otro y las guerras de palabras que mantienen al mundo en vilo. El panorama para 2025 es una telaraña de conflictos. Las tensiones en Oriente Medio, que escalaron desde 2023, han redibujado la región, con una violencia intensificada en Gaza y un vacío de poder en Siria. El choque latente entre potencias como Irán, Israel y Estados Unidos añade una capa de volatilidad que es imposible de predecir. Pero no es solo allí. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa, un conflicto que ha redefinido las alianzas en Europa y golpeado la economía mundial. En Asia, el mar de China Meridional es un punto de fricción peligrosísimo, con una tensión creciente entre China, Taiwán y Filipinas, bajo la atenta mirada de Estados Unidos. Incluso en las Américas, la violencia no se detiene. En países como México y Colombia, aunque no son guerras declaradas entre naciones, la violencia del crimen organizado y los conflictos internos alcanzan cifras récord, desestabilizando regiones enteras. La profecía dice, se levantará nación contra nación. Esto no solo significa ejércitos cruzando fronteras, implica una fractura a nivel mundial, una polarización donde los países se realinean y compiten por el poder. Lo que vemos no es un conflicto aislado, sino una tendencia global. Organizaciones como el International Crisis Group ya advertían que 2024 fue un año de inestabilidad creciente y esa tendencia se proyecta para 2025. Claro, podrías decir que siempre ha habido guerras, y es cierto. Jesús mismo nos dice que no nos alarmemos, que aún no es el fin. Pero la clave no es la simple existencia de la guerra.
La clave es la simultaneidad, la escala global y esa atmósfera constante de rumores de guerra. La primera señal no es algo que vendrá, es el titular de nuestro noticiero de cada día. Pestilencias, hambre y terremotos en diferentes lugares. Justo después de advertir sobre los conflictos, la profecía de Mateo 24 añade: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si la primera señal era el caos creado por el hombre, la segunda es el caos de la propia naturaleza. Pero, ¿de verdad están aumentando estos eventos? ¿O es que ahora tenemos más noticias gracias a la tecnología? La ciencia tiene una respuesta alarmante. No es tu imaginación. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR, reveló algo impactante. En las 2 primeras décadas de este siglo, 2000-2019, el número de grandes desastres naturales registrados casi se duplicó en comparación con los 20 años anteriores. Pasaron de poco más de 4.200 a casi 7.350, y el informe lo atribuye sobre todo a desastres relacionados con el clima. No es una percepción, son datos. Vivimos en una era de extremos. Una investigación reciente publicada en la revista Earth as Future advierte que los eventos climáticos extremos se volverán tan frecuentes que lo que hoy nos parece excepcional será la nueva normalidad. Piensa en los titulares. Solo en el primer trimestre de 2025, los desastres naturales ya habían causado pérdidas económicas de 83.000 millones de dólares. Los análisis de riesgo para este año identifican zonas de altísimo peligro en todo el mundo, como California, Florida y Texas en Estados Unidos, que se preparan para una mezcla de terremotos, incendios y huracanes cada vez más potentes. La inteligencia artificial ya predice que fenómenos como el Niño podrían intensificar los ciclones tanto en el Atlántico como en el Pacífico. La profecía habla de terremotos en diferentes lugares. El cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurre el 90% de los sismos, mantiene en alerta constante a países como Japón, Chile y México. Menciona hambre, y los mismos estudios climáticos proyectan que las olas de calor y las malas cosechas golpearán a una porción cada vez mayor del planeta. Y por supuesto, las pestilencias. El recuerdo de la pandemia de COVID-19 está fresco. Fue una pestilencia que paralizó el mundo y nos demostró lo frágiles que somos. Un evento a una escala que casi nadie vivo recordaba. La Biblia no dice que estas cosas nunca hubieran pasado antes. Dice que serían señales, como las contracciones de un parto, cada vez más frecuentes, cada vez más intensas. No estamos viendo solo un mal año para el clima. Estamos viendo un patrón de intensificación que la ciencia confirma. La segunda señal no es una metáfora, son los datos de un planeta en crisis. Falsos profetas y el aumento del engaño. Esta puede ser la señal más sutil, pero también la más peligrosa. No ocurre en un campo de batalla ni en las placas tectónicas, sino en la mente y el corazón de las personas. Es la señal del gran engaño. Jesús lo dijo una y otra vez: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego insiste, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Antes, un falso profeta era alguien que se paraba en una plaza a gritar. Hoy, en nuestro mundo hiperconectado, los falsos profetas han mutado. Ya no necesitan una plaza, tienen plataformas globales. Pueden ser líderes de culto, gurús de autoayuda, vendiendo un evangelio de prosperidad, o ideólogos políticos que exigen una lealtad casi religiosa. Pero el engaño va más allá. La profecía habla de un engaño tan masivo que, si fuera posible, engañaría hasta a los escogidos. ¿Te suena familiar? Bienvenido a la era de la posverdad y la desinformación.
Hoy, la verdad misma está bajo ataque. Las fake news se han convertido en un arma para polarizar elecciones e incitar a la violencia. La inteligencia artificial ya puede crear imágenes y videos tan reales que es casi imposible distinguir la mentira, un nivel de engaño sin precedentes. Y aquí viene la consecuencia más escalofriante de todas. La profecía advierte: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es ese el mundo que vemos en los comentarios de Internet, en la política, en la calle? Un mundo cada vez más polarizado, donde el insulto reemplaza al debate, la empatía se ve como una debilidad y el amor se enfría, dejando paso a la sospecha y la ira. Esta tercera señal es la base de las otras. En un mundo donde la verdad es relativa, todo se vale. Donde no hay confianza, la sociedad se rompe, abriendo la puerta al conflicto y al caos. El engaño no es solo un problema digital, es una fuerza corrosiva que está disolviendo los cimientos de nuestra civilización. Y ya está aquí. Guerras y tensiones globales. Un planeta en crisis, con desastres cada vez más intensos. Y una plaga de engaño que enfría el amor y destruye la verdad. Por separado, cada uno de estos fenómenos es alarmante. Pero si los miras juntos, a través de la lente de esa antigua profecía, aparece un patrón inconfundible. No son eventos al azar, son las señales que nos dijeron que teníamos que buscar. La intención no es asustarte, sino darte un mapa en medio del caos. El conocimiento de estas señales no se dio para generar pánico, sino para ofrecer perspectiva cuando todo parece confuso. La pregunta final, entonces, no es si estas señales son reales. La evidencia está por todas partes. La verdadera pregunta es, ahora que las ves con más claridad, ¿estarás preparado? La historia se está acelerando. Las señales son claras para quien quiere ver. La decisión de qué hacer con esta información, como siempre, es tuya. Si este video te ha hecho pensar, suscríbete y activa las notificaciones. La conversación no termina aquí. ¿Qué otra señal crees que ya estamos viendo? Déjala en los comentarios. Los leemos todos.